Hola, bienvenidos todos y todas a otra realidad. En esta ocasión tenemos un podcast en donde vamos a estar leyendo un poco de la introducción que aparece en el libro del Kybalión. Este fragmento me parece muy importante de reflexionar porque tiene ideas y preceptos que nos pueden ayudar a entender de manera un poco más amplia la función de la sabiduría hermética en la historia de la humanidad. ¿Quién es Hermes Trismegisto? ¿Por qué es considerado el padre de la sabiduría oculta? ¿Por qué se llama conocimiento oculto? ¿Cuáles fueron un poco las razones por las que este conocimiento se ocultó? Y también saber la influencia del conocimiento universal en todas las religiones, ya sean contemporáneas o de antaño, incluso las religiones que ya no existen, que ni siquiera están ahora en el campo de nuestro conocimiento, ¿no? Porque sabemos que han existido muchas civilizaciones que han caído y pues sus religiones y sus formas de vida también. Algunos no han sobrevivido, ¿no? La sabiduría hermética es un conocimiento, como digo, muy antiguo, muy antiguo. Este libro es escrito por 3 iniciados, o por, es un poco un misterio la autoría de este libro, porque algunos se le atribuyen a un autor del nuevo pensamiento que se llama William Atkinson, y pues otros dicen que efectivamente eran 3 iniciados que decidieron ubicarse en el anonimato para traducir esta sabiduría hermética o estos preceptos herméticos que tienen muchos axiomas, que tienen mucha construcción alegórica y metafórica, y que es denso de digerir, o sea, de entender para las personas que no están tan relacionadas con el mundo esotérico, digamos. Bueno, lo vamos a ir explicando un poco más en la introducción. Voy a leer un poco de qué se trata. Voy a hacer un resumen, tampoco es que lo voy a leer todo. Y después de esto vamos a empezar a reflexionar, a dar pequeñas ideas, ¿ok? Pues bien, empezamos. Dice, tenemos mucho gusto en presentar a la atención de los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas esta pequeña obra basada sobre las antiquísimas enseñanzas herméticas. Ha habido tan poco escrito sobre este tema, a pesar de las innumerables referencias a las enseñanzas en las muchas obras sobre ocultismo, que los muchos diligentes buscadores de las verdades arcanas darán indudablemente la bienvenida a la aparición del presente volumen. El propósito de esta obra no es la enunciación de ninguna filosofía o doctrina especiales, sino más bien dar a los estudiantes una exposición de la verdad que servirá para reconciliar los muchos pedacitos de conocimiento oculto que puedan haber adquirido, pero que aparentemente son opuestos uno al otro y que sirven a menudo para desanimar o distraer al principiante en el estudio. Nuestro intento no es erigir un nuevo templo de conocimiento, sino más bien situar en las manos del estudiante una llave maestra con la que pueda abrir las muchas puertas internas en el templo del misterio, a través de cuyos portales principales ya ha entrado. Del antiguo Egipto han llegado las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influenciado tan fuertemente las filosofías de todas las razas, naciones y gentes por varios miles de años. Egipto, el hogar de las pirámides y la esfinge,
fue el lugar de nacimiento de la sabiduría escondida y las enseñanzas místicas. Todas las naciones han tomado prestado de su doctrina secreta. India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la Grecia y Roma antiguas y otros países participaron liberalmente en el festín de conocimiento que los hierofantes y maestros de la tierra de Isis proporcionaban tan libremente a aquellos que venían preparados para participar del gran almacén de saber místico y oculto que las mentes de esa tierra habían reunido. Entre estos grandes maestros del antiguo Egipto moró una vez uno a quien los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, si es que en verdad era hombre, moró en Egipto en los primerísimos días. Era conocido como Hermes Trismegistus, el 3 veces grande. Él fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Incluso en estos días usamos el término hermético en el sentido de secreto, sellado de manera que nada pueda escaparse, etc. Y esto en razón del hecho de que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto en sus enseñanzas. Ellos no creían en arrojar perlas ante los puercos, sino que más bien se atenían a la enseñanza, leche para los bebés, carne para los hombres fuertes. Ambas de cuyas máximas son familiares a los lectores de las escrituras cristianas, pero que también habían sido usadas por los egipcios durante siglos antes de la era cristiana. Pero esta sabiduría no se encuentra en los libros, en ninguna gran extensión. Ha sido transmitida de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de labio a oído. Cuando fue escrita, su significado fue velado en términos de alquimia y astrología, de modo que solo aquellos que poseyesen la clave pudieran leerla correctamente. Esto se hizo necesario a fin de impedir las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada. Incluso en este día no se encontrarán sino pocos libros dignos de confianza sobre la filosofía hermética, aunque haya innumerables referencias a ella en muchos libros escritos sobre diversas fases del ocultismo. Y sin embargo, la filosofía hermética es la única llave maestra que abrirá todas las puertas de las enseñanzas ocultas. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos a quienes ha descendido de boca a oído continuamente a lo largo de los siglos. Sus preceptos nunca han sido escritos o impresos hasta donde sabemos nosotros. Eran meramente una colección de máximas, axiomas, frases, preceptos que no eran entendibles para los intrusos, pero que eran fácilmente entendidos por los estudiantes. Después que los axiomas, las máximas y los preceptos hubiesen sido explicados y ejemplificados por los iniciados herméticos a sus neófitos. Estas enseñanzas constituían realmente los principios básicos del arte de la alquimia hermética, el cual, contrariamente a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales antes que de los elementos materiales. La transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez del cambio de una clase de metal en otro. Las leyendas de la piedra filosofal que convertiría el metal bajo en oro eran una alegoría relacionada con la filosofía hermética, rápidamente entendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. En este pequeño libro, del que esta es la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas, tal como están expuestas en el Kybalión y tal como son explicadas por nosotros mismos,
humildes estudiantes de las enseñanzas que, mientras que llevamos el título de iniciados, somos todavía estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. Aquí les damos muchas de las máximas, axiomas y preceptos del Kybalión, acompañados por explicaciones e ilustraciones que estimamos idóneas para hacer las enseñanzas más fácilmente comprensibles por el estudiante moderno. Particularmente por cuanto el texto original está velado a propósito en términos oscuros y desconcertantes. El Kybalión dice: donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para su enseñanza se abren de par en par. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Así que, de acuerdo con las enseñanzas, el pasar este libro a aquellos listos para la instrucción atraerá la atención de esos que están preparados para recibir la enseñanza. Y, del mismo modo, cuando el pupilo esté listo para recibir la verdad, entonces este pequeño libro le vendrá a él o a ella. Tal es la ley, el principio hermético de causa y efecto en su aspecto de la ley de atracción. Juntará labios y oídos, pupilo y libro en compañía. Interesantísimo lo que nos dicen los tres iniciados en esta pequeña introducción. Pues sí, justamente nos trata de explicar cuáles eran las razones por las cuales esto era considerado como un conocimiento sagrado, un conocimiento que solamente era entendido por las personas que ya habían pasado por un camino iniciático de conocimiento interior, es decir, porque digamos estos preceptos son entendidos bajo diferentes estados de conciencia. Entonces es interesante cómo también cuando tú escuchas ciertas cosas que tienen que ver o ciertos preceptos que incluso vienen del cristianismo, ¿no? Yo tengo uno buenísimo, o sea, que a mí me encanta, ¿no? Que al fin y al cabo el reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. Es un poco complejo ahora, y eso lo vamos a entender en el principio del mentalismo, cuando hablemos del todo. De que evidentemente todas las religiones en la historia de la humanidad han interpretado a Dios como un ser, una divinidad, una deidad. Sin embargo, muchos, como dice el Kybalión también, se perdieron en credos, en teología, en muchas cosas de afuera, y pues fueron perdiendo como su enseñanza o su instrucción inicial, que es la de encontrar esa divinidad dentro de nosotros mismos. Y pues bueno, es algo que se fue perdiendo, incluso institucionalizando el mensaje, ¿no? Sabiendo como consecuencia pues las religiones como tal. Pues bueno, sigamos, vamos a hablar ahora acerca de los 7 principios, como ya sabemos, y vamos a ir definiendo un poquito de qué se trata cada uno, ¿no? Esto está en el libro también. Le he hecho una pequeña síntesis para tener o agarrar la idea general de cada principio universal, ¿ok? Empezamos con el mentalismo. Y este dice, este principio incorpora la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de el universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía,
Y en breve, todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales es espíritu, que en sí mismo es incognoscible, es indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Es decir, el mentalismo explica que todo lo que sucede en el universo material o no material está regido bajo una sola mente, una sola conciencia universal, infinita, que está expresando todos los fenómenos de vida, y que los iluminados, la gente iluminados, me refiero a gente que tiene luz. La luz es información, que tiene mucha luz, que tiene mucha información. Ellos le llaman espíritu, ¿no? Le llaman espíritu porque es algo que no se puede conocer. Es el mismo Dios. A eso es lo que le podemos definir Dios, a eso que no se puede conocer, pero que es una mente universal, infinita, y que nosotros estamos dentro de ellos, ¿no? De él o de ella, ¿no? No podríamos definirlo en género. Ya vamos a hablar sobre el principio de género, que también está interesante. Correspondencia, ok. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Es uno de los principales axiomas de este principio. E incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. El viejo axioma hermético lo ponía en estas palabras, ¿no? Como yo lo había dicho: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Y la captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Pues bien, el principio de correspondencia es fundamental para entender que así como funcionamos en este plano físico de realidad, en donde nos movemos con nuestros sentidos, tales estructuras que vemos aquí funcionan en planos espirituales, en planos mentales, en planos emocionales. De allí es la idea de que como es adentro es afuera, como tú piensas adentro se va a manifestar afuera, poniendo como o digamos uniendo al principio del mentalismo. Al fin y al cabo todo es mental. Si dentro los planos que hablan aquí se refieren a esos planos de los cuales probablemente no somos conscientes, que son el plano mental, por ejemplo. ¿Cuántos pensamientos tenemos a lo largo del día que hacen que manifestemos una realidad que, como es adentro, es afuera, tengan una correspondencia perfecta, ¿no? Lo mismo con el plano emocional, como es adentro, en la emoción se manifiesta afuera, ¿no? Importantísimo. Tercer principio universal, el principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto y explica que las diferencias entre manifestaciones de materia, energía, mente e incluso espíritu resultan mayormente de frecuencias de vibración variables, desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. Esto es, pues, interesante como para entender
Bueno, esto nos lleva mucho a los términos contemporáneos, cuando todos decimos, cuando hablamos de vibrar alto, cuando hablamos de vibraciones. Pues bien, este principio explica que efectivamente todo en el universo tiene una vibración. Tus pensamientos tienen una vibración determinada, con una frecuencia determinada. Tus emociones tienen una frecuencia determinada, que vibran y se conectan con un campo frecuencial, con el todo, digamos, con la mente, ¿no? Y pues, según el nivel de vibración, su manifestación física se corresponde. Mientras más alta es la vibración, es probable que su manifestación física sea más sutil. Por ejemplo, los pensamientos tienen una vibración. Nosotros no los podemos ver, pero existen. ¿Y por qué existen? Porque están en un plano sutil. Nuestras emociones también vibran. No las podemos ver, las podemos sentir, pero existen en un plano que se llama el plano emocional o el plano astral, ¿verdad? Y nuestro cuerpo emocional funciona en ellos. Entonces, y asimismo, venimos al plano físico y decimos, todo está vibrando en una frecuencia específica, en es energía que vibra con un campo electromagnético que hace ver que esta materia sea densa, pero en realidad está vibrando. ¿Pero por qué se ve densa? Porque su vibración es muy baja, ¿no? Entonces, aquí pues nos va explicando un poco cómo funciona el universo en términos de vibración. La polaridad es el quinto, es el cuarto principio de vibración. Y dice, todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Este principio incorpora la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales eran viejos axiomas herméticos, y explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos y que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos, y que los opuestos son realmente los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos, ¿no? Pues es como un luz, oscuridad y en medio toda una escala de grises, entendiendo que al fin y al cabo es una misma cosa, es una sola fuente manifestada en polaridades, ¿verdad? Esto nos lleva también a la idea de la no dualidad, el Advaita, la no dualidad. No existe en realidad lo bueno y lo malo, sino que todo es manifestación frecuencial de una sola energía, de una sola fuente, ¿verdad? Sigamos. El principio de ritmo. Todo fluye fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, a un lado y otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, un pleamar y un bajamar.
Entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento, hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso. Y esto es así en todos los asuntos del universo: soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Es la ley que se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Este principio trata de explicar efectivamente cómo funciona todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? O lo que está arriba, la ley de gravedad en cuestión física, ¿no? Tiene que bajar por gravedad. Esto de aquí es interesantísimo porque explica cómo evidentemente nos movemos, si nos damos cuenta, por esos dos polos. Vamos entre luz, oscuridad, vamos entre oscuridad y luz, vamos entre pobreza y riqueza, ¿no? Cuando nos sentimos abundantes, cuando no nos sentimos abundantes, ¿verdad? Vamos entre amor y desamor. Y digamos, generalmente ese péndulo es llevado por las cosas, por las situaciones externas, por el mundo externo. Pero los hermetistas, ellos hablan de este principio de ritmo como un principio de, digamos, utilización. Es decir, ellos, esto lo vamos a hablar un poco más profundo en el principio de ritmo, son capaces de mantener la oscilación del péndulo, digamos, de manera en que ellos puedan ubicarse en un solo polo, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta allí y vamos a estudiarlo más en el principio de ritmo, ¿no? Cuando ya nos enfoquemos en ese principio. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada nunca meramente sucede y que no hay tal cosa como la casualidad, que mientras que hay diversos planos de causa y efecto dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de eso nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior se vuelven causantes en vez de efectos. Este principio es conocido también como la ley del karma. La ley del karma, no como, yo siempre digo, el karma no como una venganza del universo, no es como decir, ok, hice mal esto, pues no, es simplemente entenderlo como causa y efecto. Toda causa produce una consecuencia, un efecto en nuestra vida, y lo podemos evidentemente ver en los distintos planos, como ya hemos visto, el emocional, el mental, perdón, el emocional, el mental, el espiritual, y pues bueno, esto nos va también a ayudar a, como dice aquí, a volvernos causantes en vez de efectos, a entender que somos creadores de nuestra realidad a partir del provocamiento de causas que generen nuestros efectos, los efectos que nosotros realmente queremos, sin la intervención del entorno, ¿ok? Vamos con el principio de género. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales.
Sobre el plano físico, el principio se manifiesta con sexo. Sobre los planos superiores toma formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a la mente de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Pues sí, este es el principio de generación, el principio que habla de estas dos leyes que hacen que la creación del universo vaya siempre en armonía, que es el principio o la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Y pues que sí, es verdad, se manifiestan en el plano físico como hombres, energía masculina, y como mujeres, energía femenina, pero al fin y al cabo, dentro de los planos más sutiles como el mental, el emocional y el espiritual, sabemos que estas energías actúan en la creación también de nuestra atmósfera, de nuestra realidad, de lo que hacemos. Sabemos que la creación o la energía masculina está, digamos, ligada a la acción, al orden, al discernimiento, y la energía femenina a la intuición, al sentimiento, a las ideas, ¿no? Todas estas dos fuerzas trabajando en los diferentes planos de existencia en todo el universo. Y como hemos visto, las 7 leyes universales no están separadas para nada. Son, digamos, luces de entendimiento de cómo este universo también es perfecto. Este universo está, creado matemáticamente. Está hecho, es una mente viviente que funciona a base de leyes matemáticas también, a base de patrones, ¿verdad? Esto podríamos decir que son patrones, o sea, son leyes que se repiten y se vienen repitiendo infinitamente por toda la eternidad. Y pues bueno, ya en el otro podcast vamos a leer todo el capítulo del mentalismo y vamos a hacer sus respectivas reflexiones también. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que nos podamos encontrar en el siguiente podcast. Y pues bueno, les envío unos abrazos inmensos, llenos de luz, y que pues sigamos avanzando en el camino del autoconocimiento, en el camino hacia la conciencia universal, ¿ok? Gracias, nos vemos pronto.